Vamos a comenzar ahora entonces con la clase número 2. Ya la semana pasada, cuando vimos el comienzo de nuestra materia, dijimos que el análisis matemático 1 tenía como objetivo el estudio de funciones de una variable real. Vamos a definir entonces hoy, y vamos a ver sus propiedades, sus clasificaciones, etcétera, de las funciones de una variable real. Primero vamos a definir qué es una magnitud. Una magnitud es una propiedad física que puede ser medida. O sea que una magnitud es todo aquello susceptible de ser medido. Estas magnitudes pueden ser variable o constante. Una magnitud variable, por ejemplo, sería el tiempo, una velocidad, una aceleración. Y una magnitud constante podría ser, por ejemplo, el número pi, que es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. La temperatura de ebullición del agua bajo ciertas condiciones, el número pi ya lo dijimos. También algunas magnitudes pueden ser variables en algunos momentos y constantes en otras, como la aceleración, por ejemplo, o la velocidad. Muy bien, cuando medimos una magnitud, por ejemplo un peso, obtenemos, por ejemplo, 5 kilogramos. Este número 5, este número real 5, es la medida de la magnitud. Y kilogramos es la unidad de medida. O sea que la medida de una magnitud queda claramente establecida por un número real. Por eso estas magnitudes cuya medida, ¿no es cierto?, es representada por un número real, se llaman magnitudes escalares. Escalar es sinónimo de número real. Hay otras magnitudes que son las vectoriales y las tensoriales que no vamos a ver en este curso. Muy bien. Estas magnitudes en nuestro universo se viven relacionándose permanentemente. Por ejemplo, un cuerpo que se deja caer al vacío desde cierta altura entra en juego, ¿no es cierto?, en ese fenómeno la magnitud de velocidad, aceleración, el tiempo, la distancia recorrida. ¿Es así? Y así como esta relación hay infinitas otras. Vamos a ver esta relación entre la longitud de una circunferencia y su radio. Ya todos sabemos que la longitud de las circunferencias es 2pi por radio. ¿Es así? O sea, vemos que para cada medida del radio obtenemos una longitud de circunferencia. Y esa longitud es única. Además vemos que el radio debe ser un número real positivo, porque es una medida. Y la longitud también es un número real positivo por la misma razón. Aquí vemos una relación entonces, pero es una relación muy particular. Observemos que para cada medida del radio entonces obtenemos una y solo una longitud de circunferencia. Esa relación es en la que se cumple que para cada valor de una variable, que de ahora en más vamos a llamar independiente, obtenemos una y solo un solo valor de otra variable que llamamos dependiente, esa relación se llama función. Después vamos a volver sobre esta definición. Muy bien. Es usual a las variables, ya no hablamos más de magnitudes variables, hablamos de simplemente variables, o sea, de números reales. Es usual entonces que a la variable se la represente o se la denote con las últimas letras minúsculas de nuestro alfabeto, X, Y, Z, y las constantes con las primeras, o sea, A, B, C, etc. Bueno, vamos a ocuparnos de la definición ahora de función de una variable real. Veamos. Esta notación es la que se acepta en nuestra cátedra. Observen. Se lee esto. F es una función de A en B, tal que Y es igual a f de X. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es cada una de estas componentes de la función? Muy bien. F es el nombre de la función.
Así como generalizamos entonces las variables con x, y, z, a, b, c, también las funciones las generalizamos con las letras minúsculas f, g y h. No siempre se suele respetar esta convención, pero lo importante es que quede claro el concepto, ¿verdad? Entonces, f es el nombre de la función. Este conjunto A es el dominio. Ya vamos a ver luego qué es cada cosa. Este conjunto B es el codominio. Y esta es la relación entre X e Y. Muy bien. X es la variable independiente e Y es la variable dependiente. Entonces, la relación f de A en B es una función de una variable real si solo si cumple las condiciones. La condición de existencia, que dice que todos los números reales del dominio están relacionados con algún punto del codominio. Y la condición de unicidad, la relación es única. Que es lo mismo que dijimos antes, que una relación es una función cuando para cada valor de la variable independiente obtenemos uno y solo un valor de la variable dependiente. Se cumplen las condiciones, existencia y unicidad. Muchos autores toman esta notación, otros autores toman esta notación. Muy bien. Si y es igual a f de x, o sea, y es la imagen de x por f, y es la imagen de x por f, entonces, otra vez, decimos que y es la imagen de x por f. Muy bien. Dominio. ¿Qué es el conjunto dominio? El conjunto dominio es un conjunto de números reales para los cuales está definida f de x. El dominio de f, así se anota, es A entonces. Observen, el dominio de esta función entonces son los números reales positivos, porque esta relación está definida únicamente para los reales positivos. Conjunto imagen. El conjunto imagen, acá no está, pero está incluido en B, es el conjunto de números reales del codominio, o sea que el conjunto imagen, como dije recién, está incluido en B. Entonces, conjunto imagen es el conjunto de números reales del codominio que son imagen de algún punto del dominio. En esta relación, ¿no es cierto?, todos los números reales que son imagen de algún valor del dominio son también los reales positivos. La imagen de una función entonces está incluida o coincide con su codominio. Y aquí tenemos una gráfica de cómo se comporta una función. Dada una función igual a f de x, yo, ¿no es cierto?, introduzco el valor x, f de x procesa a x y obtengo y, que es su imagen. Vamos a aclarar aún más el concepto de función, valiéndonos ahora de algunos diagramas de Venn. Veamos, esta primera relación f de A en B, ¿es una función? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cumple con la definición? ¿Cumple con la condición de existencia y con la condición de unicidad? Sí, porque todos los elementos del dominio están relacionados con algún elemento del codominio. Y además, esa relación es única. Cumple con la condición de existencia y la de unicidad entonces. Por lo tanto, f es una función. A primera vista parece que no lo fuera. Si nos valiésemos de la intuición solamente, enseguida diríamos que no. Pero ojo, siempre apliquen la definición. Cuando existe una pregunta como f es una función, cumple con la definición, es lo primero que deben plantearse. Veamos la relación g de A en B. ¿Es función? No, porque no cumple con la condición de existencia. D, que pertenece al dominio, no tiene imagen en el codominio. ¿Ven? Entonces g no es una función. La relación h es una función, cumple con la condición de existencia, pero no con la de unicidad. Observen que C tiene dos imágenes en el codominio.
Por lo tanto, h no es una función, no cumple con la condición de unicidad. La relación f de a en b es una función, cumple con la condición de existencia, cumple con la condición de unicidad. Entonces, f es una función y además es un caso particular de función. Es una función inyectiva o uno en uno, es decir, elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. Muy bien. Definimos entonces que f es inyectiva, f de a en b es inyectiva si solo si se cumplen estas condiciones, que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. Muy bien. Definamos g de a en b ahora. ¿Es una función? Sí, es una función porque cumple con la condición de existencia y la de unicidad. Muy bien. ¿Pero es inyectiva? No, porque a es distinto de b y sus imágenes son iguales. O sea, elementos distintos del dominio tienen igual imagen en el codominio, por lo tanto ya no es inyectiva. Pero observemos, sin embargo, que el conjunto imagen coincide con el codominio. A ese tipo de funciones en particular las llamamos funciones sobreyectivas. ¿Cuándo una función es sobreyectiva entonces? Cuando el conjunto imagen coincide con el codominio. La función g de a en b es sobreyectiva entonces, si solo si su imagen es igual al codominio. Muy bien. Las funciones inversas de f y g, que llamamos f a la menos 1 y g a la menos 1, no son funciones. No cumple con la condición de existencia, la inversa de f, y no cumple con la condición de unicidad, la inversa de g. Veamos esta función h de a en b entonces. Veamos entonces la función h de a en b. Esta función es inyectiva, es uno en uno. Elemento distinto del dominio tiene imagen distinta en el codominio. Y además es sobreyectiva, el conjunto imagen coincide con el codominio. Entonces h es inyectiva y sobreyectiva. Estas funciones, que son inyectivas y sobreyectivas, sí aceptan inversa. Existe la función inversa de h entonces que va de b en a. A estas funciones tan particulares, que resultan ser inyectivas y sobreyectivas, las llamamos biyectivas. Entonces, h de a en b es biyectiva si solo si h es inyectiva y sobreyectiva. Si h de a en b es biyectiva, entonces ahí sí va a existir la función inversa h a la menos 1 que va de b en a. Más adelante vamos a ampliar un poco este concepto de función inversa. Vamos a ejercitar un poco ahora, aplicando lo aprendido hasta ahora. De la práctica 0, vamos a hacer el ejercicio 1b, que dice determinar el dominio de i igual a la razón entre la raíz cuadrada de x menos 1 y la raíz cuadrada de x más 1. ¿Qué era el dominio de esta función? ¿Recuerdan? Eran los valores de x para lo cual estaba definido esta función. O como dice Piskunov, ¿para qué valores de x tiene sentido operar aquí? Bueno, está claro que los radicandos deben ser positivos, por ser una raíz cuadrada. Y además, el denominador debe ser distinto de 0. Por lo tanto, debe ser x menos 1 positivo o 0 y x más 1 positivo. Y, o sea, se tienen que cumplir las dos condiciones, es una conjunción. Sumando 1 y restando 1 aquí, es fácil advertir que x debe ser mayor o igual que 1 y x mayor que menos 1. De la conjunción de estas dos ecuaciones
formamos una intersección de conjuntos. Es fácil ver aquí que x debe ser entonces mayor o igual que 1. El conjunto dominio entonces son los valores de x que pertenecen al intervalo cerrado en 1 más infinito. Allí se hallan entonces los dominios de las funciones, definiendo para qué valores de x tiene sentido operar en f de x. Vamos a ver otro ejercicio, ejercicio 2a. Vamos a hallar el conjunto imagen de esta función cuadrática. ¿Qué es hallar el conjunto imagen entonces? Todos los puntos y del codominio que están relacionados con algún x del dominio. Vamos a ver. Aquí aplico la propiedad conmutativa para la suma y me queda y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3. Aplico la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma algebraica, sacando de factor común menos 1. La expresión me queda así ahora. Voy a proceder a completar el cuadrado ahora. Recuerdan ustedes, lo escribí acá al final, por eso puse esta llamada, que el cuadrado de un binomio, o sea, de la suma de dos números, es igual al cuadrado del primer número más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Me queda así. Entonces, aquí voy a completar el cuadrado. Aquí ya tengo el cuadrado del primer número, que es x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Acá tengo el primer número, que es x. Aquí tengo el doble producto del primero por el segundo. Para averiguar el segundo número, lo único que tenemos que hacer entonces, dividir, ¿no es cierto?, 4 por 2. O sea, el término lineal por 2. 4 dividido 2 es 2. Muy bien. Entonces tengo el cuadrado del primer número más el doble producto del primero por el segundo. El segundo era 2. Más el cuadrado del segundo, que es 4. Más 3. Bueno, profe, si suma 4, ya cambia, ¿no es cierto?, la función cuadrática. Bueno, pero como sumo 4, resto 4 para que permanezca invariable esta expresión. Por supuesto, aquí hago cuenta. Menos 4 más 3 es igual a menos 1. Aquí asocio, ¿no es cierto?, estos tres términos que ya resultan ser un cuadrado perfecto, x menos 2 al cuadrado. Aplico la propiedad distributiva ahora, multiplicando por menos 1, y me queda así esta expresión. De ahí ya es fácil ver, ¿no es cierto?, dado que este primer término, este cuadrado que está acá, mejor dicho, el opuesto de este cuadrado, es negativo o cero. ¿Por qué? Porque el cuadrado siempre es positivo. El cuadrado de un número siempre es positivo, o cero. Pero como está multiplicado por menos 1, va a ser negativo o cero. Entonces, si es igual a menos x menos 2 al cuadrado más 1, siendo el primer término menor o igual que 0, va a ser y entonces menor o igual que 1. Y pertenece entonces al intervalo menos infinito cerrado en 1, que es el dominio, entonces, es el conjunto imagen de la función. Aquí tenemos la gráfica de esa función cuadrática, ¿ven?, para apreciar, ¿no es cierto?, el dominio, que son todos los reales, en este caso es fácil de ver, El dominio acá no hay restricciones para operar con x, entonces el dominio son todos los reales. Y el conjunto imagen es el intervalo menos infinito cerrado en 1. Las gráficas de las funciones se realizan sobre un gráfico cartesiano. Este gráfico recibe este nombre en honor a su creador, ¿no es cierto?, el gran matemático y filósofo René Descartes, que firmaba Cartesius, de ahí el nombre entonces cartesiano. Bueno, muy bien. Es un par de ejes perpendiculares. Sobre el eje horizontal vamos a poner los valores del dominio y sobre la recta vertical vamos a poner los valores del codominio, donde va a estar, por supuesto, también la imagen. Veamos.
esta función que yo he graficado aquí, ¿es inyectiva? ¿Es uno en uno? Primero, ¿es una función antes que nada? Bueno, para darme cuenta si la gráfica, ¿no es cierto?, de una relación corresponde a una función, debe cumplir la siguiente condición. Para que la gráfica, ¿no es cierto?, de una relación sea una función, cualquier recta paralela al eje Y debe cortar a la gráfica en uno y solo un punto. O sea, en exactamente un punto. ¿Ven? Yo trazo cualquier paralela y lo voy a cortar exactamente en uno. ¿Verdad? Si no lo corta en ninguno, quiere decir que no cumple con la condición de existencia. Y si lo corta en más de uno, no cumple con la condición de unicidad y ya no es función. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que es inyectiva? Cualquier recta paralela al eje X ahora debe cortar a la gráfica en a lo sumo un punto, o sea, en no más de un punto. Si traes una recta por aquí, no lo corta ninguno. Hasta ahí es inyectiva. Igual a 1, la recta igual a 1 lo corta justo en un punto. Hasta ahí es inyectiva, pero más abajo te lo corta en 2. Entonces ya deja de ser inyectiva. Si lo corta en más de un punto. ¿Por qué? Porque este punto y este punto, ¿ven? Este punto, este que está aquí, es imagen de este que está acá y de este otro. O sea, elementos distintos del dominio tienen la misma imagen en el codominio. Deja de ser inyectiva. No se olviden entonces, para ver fácilmente sobre la gráfica de una función si es inyectiva, cualquier recta paralela al eje X debe cortar a la gráfica en a lo sumo un punto. Y para que sea sobreyectiva, también cualquier recta paralela al eje X debe cortar a la gráfica en por lo menos un punto. O sea, en a lo sumo un punto sí, para que sea inyectiva, y por lo menos en uno para que sea sobre. Fíjense, traes una recta por aquí, es sobreyectiva, lo corto en 2. Sobreyectiva, igual a 1, sobreyectiva. Acá ya no lo corta ninguno, deja de ser sobreyectiva. ¿Cómo hago para que esta función sea inyectiva y sobre? Para que sea inyectiva, debo restringir el dominio. ¿A partir de dónde comienza a ser inyectiva? Bueno, para valores mayores o iguales que 2 es inyectiva. ¿Ven? Yo que lo marqué con verde, esta parte de la curva. Si extraigo la parte verde, me queda solamente esta parte de la derecha. Bueno, ahí la función es inyectiva, va a ser 1 en 1. Cualquier recta paralela al eje X va a cortar a la gráfica en a lo sumo un punto. Entonces restringo el dominio al intervalo cerrado en 2 más infinito para que sea inyectiva. Y para que sea sobre, bueno, debe ser el conjunto imagen igual al codominio. Entonces, como el conjunto imagen es el intervalo menos infinito cerrado en 1, tomo ese intervalo, ¿no es cierto?, como codominio y ya es sobreyectiva. Es inyectiva, es sobreyectiva, entonces es biyectiva. Recuerden entonces, para hacer que una función sea biyectiva, tenemos que hacer que sea inyectiva y sobreyectiva, si no lo es. Para que sea inyectiva, restringimos el dominio. Para que sea sobreyectiva, restringimos el conjunto imagen, haciéndolo coincidir con el codominio. Antes de trabajar un poquito más y definir ya, ¿no es cierto?, con más rigor, la función inversa, que surge de una función biyectiva, vamos a ver la función compuesta, que la necesitamos. Bueno, sean dos funciones, f de a en b y g de b en c. La imagen de a por f es f de a, ¿verdad? Para que yo pueda aplicar g a f de a, antes de continuar les digo, a es un número real, ¿no es cierto? Si a es un número real y f es una función, f de a es un número real. Entonces, si aplico g a f de a, que es un número real, voy a obtener g de f de a, ojo, pero siempre y cuando f de a pertenezca al dominio de g. F de a pertenece al conjunto imagen de f, pero también tiene que pertenecer al dominio de g. O sea que la imagen de f, el conjunto imagen de f, tiene que estar incluido o coincidir con el dominio de g, para que yo pueda aplicar primero a
la función f y luego la función g a f de a. Entonces, si la imagen de f está incluido o coincide con el dominio de g, va a existir la función compuesta f compuesta con g, así se lee, ¿eh? ¿Por qué? Porque f es la primera función que aplico, ¿eh? Para los amigos, solamente para los amigos, para ustedes no, nadie les dio confianza todavía. Para los amigos, en lugar de f compuesta con g, lo leemos gof. Entonces, f compuesta con g va a ir de a, ¿cierto?, a c. ¿Ven? Acá hay un error, vamos a corregirlo. Va de a en c, ahí está, de a en c, tal que gof de x, o sea, f compuesta con g de x, va a ser g de f de x. Vamos a ejercitar entonces función compuesta. Dadas estas dos funciones, f de x igual al logaritmo de x cuadrado menos 1 y g de x, la raíz cuadrada de 3 menos x, tenemos que determinar el dominio e imagen de cada una de estas dos funciones tal que exista f compuesta con g. Muy bien, con fines didácticos voy a indicar los dominios e imágenes de cada función sobre rectas verticales para apreciar bien la situación. El dominio de f son valores de x que hacen positivo este número x cuadrado menos 1. Si x cuadrado menos 1 es mayor que 0, x cuadrado es mayor que 1, de donde el módulo de x es mayor que 1, finalmente x es mayor que 1 o x es menor que menos 1. Eso es fácil ver, lo pueden hacer ustedes en sus casas, ¿eh? O sea, resolver esa igualdad, ¿no? Desigualdad, perdón. X cuadrado menos 1 mayor que 0. La imagen entonces del dominio de f es el intervalo menos infinito abierto en menos 1 unión el intervalo abierto en 1 más infinito. La imagen de la función logarítmica son los reales. Tanto el dominio como la imagen de f están marcadas con color negro. ¿Ven? Todos los reales. Muy bien. Vamos a hallar el dominio de g ahora. Para hallar el dominio de g tenemos que exigir que 3 menos x sea positivo o 0. Aclaremos algo aquí. Si x vale 2, 3 menos 2 es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1 o menos 1. O sea que ahí tengo dos imágenes para x igual a 2. No cumple con la condición de unicidad, no sería función. Lo que sucede es que en el caso de la raíz cuadrada o raíz de índice par, para que sea función, convencionalmente aceptamos que si delante del signo radical tenemos el signo positivo, como en este caso, tomamos solamente los valores positivos de la raíz. Si tenemos el signo negativo, o sea, menos, vamos a tomar los valores negativos. Así cumpliría con la condición de unicidad y sería función. Aclarado este tema, entonces, hallamos el dominio de g. 3 menos x mayor o igual que 0, x menor o igual que 3. Muy bien. Es el intervalo entonces menos infinito cerrado en 3. Por lo que acabamos de decir entonces, como acá tomo solamente las raíces positivas o 0, la imagen de la raíz cuadrada va a ser los reales positivos con el 0. Se ve claramente acá que el dominio de f no está incluido en el dominio de g, ¿verdad? Entonces, no existe f compuesta con g. Y no existe f compuesta con g. No existe. Ahora bien, para salvar esa situación, para que pueda existir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restringir, ¿no es cierto?, el dominio de f para que, el dominio de f, bien digo, para que la imagen de f esté incluida o coincida con el dominio de g. ¿Ven? Entonces, para que exista f compuesta con g, restringimos el dominio de f, tal que la imagen de f esté incluida o coincida con el dominio de g. Hacemos entonces f de x menor o igual a 3. F de x es el logaritmo de x cuadrado menos 1. Y lo hacemos menor o igual a 3. Como la función logarítmica es una función estrictamente creciente, si el logaritmo de x cuadrado menos 1 es menor o igual que 3,
entonces el número x cuadrado menos 1 va a ser menor o igual que e al cubo. Sumando 1, me queda esta expresión. Aplicando raíz cuadrada, finalmente, llego a la conclusión que x está entre menos la raíz cuadrada de e cubo más 1 y la raíz cuadrada de e cubo más 1. A este intervalo hay que restarle los valores entre menos 1 y 1, incluyendo el menos 1 y 1. Entonces, finalmente, el dominio de f, ¿no es cierto?, restringido, me queda el intervalo cerrado en menos raíz cuadrada de e cubo más 1, abierto menos 1, unión 1 raíz cuadrada de e cubo más 1. Redefiniendo f, entonces, colocando ese dominio, ¿ven?, tengo que f ahora va de este intervalo a el intervalo menos infinito cerrado en 3. Ahora sí, la imagen de f está incluida en el dominio de g. Ahora sí existe f compuesta con g, ¿verdad? Existe f compuesta con g. Entonces, tal que gof de x va a ser igual a g de f de x. Y va a ser igual a g, como f de x es el logaritmo de x cuadrado menos 1, finalmente va a ser la raíz cuadrada de 3 menos logaritmo de x cuadrado menos 1. Finalmente, para terminar el ejercicio, entonces, escribo correctamente la función encontrada. Digo, f compuesta con g es una función que va del intervalo cerrado en menos raíz cuadrada de cubo más 1, abierto en menos 1, unión, intervalo abierto en 1, raíz cuadrada de cubo más 1, a los reales positivos, tal que f compuesta con g de x es la raíz cuadrada de 3 menos logaritmo de x cuadrado menos 1. ¿Cuál es el error que suelen cometer aquí? Muy simple. Cuando le piden, ¿no es cierto?, que haya la función inversa, no se fijan que cumpla esta condición, que la imagen de la primera función que se aplica esté incluida en el dominio de la segunda, sino que directamente empiezan por acá. Hacen g de f de x, gof de x es igual aquí, acá. ¿Ven? Hacen gof de x igual a g de f de x y hallan esto y ya está, ya han compuesto. ¿Ven? Lo que pasa es que no pueden hacer eso. Previamente deben restringir. No se olviden, los pasos para hallar entonces una función compuesta, si la imagen de la primera función que se aplica está incluida o coincide con el dominio de la segunda, bárbaro. Lo comprobamos previamente y luego componemos. Pero si no ocurre eso, debemos restringir el dominio de la primera función tal que su imagen esté incluida en el dominio de la segunda y así poder componer finalmente. Muy bien. Vamos a ver la función inversa ahora. ¿Por qué la dejamos para el final? Porque necesitaba, ¿no es cierto?, el concepto de función compuesta. Veamos. La función f de a en b es biyectiva. Como biyectiva, ya hemos visto, existe la función inversa que va de b en a. Y esta es la definición de la función inversa. Porque ¿cuál es la función inversa? La función inversa es aquella tal que, si compongo la función inversa con la directa o la directa con la inversa, obtengo la función identidad igual a x. ¿Lo ven la función identidad? Siempre. Vamos a hacer un ejemplo. Sencillo. Miren, acá tengo una función que es biyectiva, es una función lineal, que va de R en R. El dominio son los reales, la imagen son los reales. Es biyectiva, entonces existe la inversa. Pero ¿cómo hallo la función inversa? Bueno, para hallar la función inversa, comienzo, ¿no?, expresando y en función de x, y luego despejo x en función de y. Acá es muy fácil. Ahora bien, esta es la función inversa. X en función de y. Para graficar esta función inversa, debería hacerlo en un gráfico cartesiano nuevo, intercambiando los ejes. Acá iría el eje x y acá el y. Pero como yo quiero apreciar el comportamiento de la función directa y su función inversa, para ver cómo se comportan, entonces intercambio nuevamente las variables para poder representarlas en el mismo gráfico. Pues si la grafico así, me va a dar la misma función directa. Muy bien. Grafico entonces, ¿ven?,
la función directa, que es f, graficada con rojo, y la función inversa, graficada con negro. ¿Qué es lo que aprecio? Que las gráficas de la función directa y su inversa van a ser simétricas, van a guardar una simetría axial, una simetría de eje, donde el eje de simetría precisamente es la función identidad. ¿Ven? Así es como se aprecia entonces la gráfica de una función y su inversa. Guardan una simetría con respecto a la gráfica de la función identidad. Observen, acá voy a componer la función directa con la inversa. ¿Ven? Hallo la función inversa en 2x más 1, reemplazo acá en la función inversa x por 2x más 1, aquí separo 2x sobre 2 más 1 medio, menos 1 medio, cancelo los 1 medio, simplifico los 2 y me queda finalmente la función de identidad tal como lo sospechaba. Vamos a definir ahora función par y función impar. Una función es par cuando para todo valor de su dominio la imagen de la función es igual que la imagen del opuesto. Por ejemplo, la función cuadrática, definida para todos los reales. Observemos, para todo número real, que es el dominio de la función cuadrática, f de menos x entonces va a ser menos x cuadrado. Para dar f de menos x basta reemplazar x por menos x. Me queda menos x al cuadrado, que es x cuadrado igual a f de x. ¿Qué demostré? Que f de menos x es igual a f de x. Entonces f es par. Aquí tenemos la gráfica de la función cuadrática, como pueden ver. Y gráficamente, ¿cómo se aprecia la paridad de la función cuadrática o de cualquier otra función par? Que guardan una simetría axial, donde el eje de simetría es el eje Y. ¿Cuándo la gráfica de una función guarda una simetría axial? Cuando cualquier recta paralela al eje X determina dos distancias que son iguales. La función impar se define de la siguiente manera. G es una función impar si para todo valor de su dominio g de x es igual a menos g de menos x. O sea, la imagen de una función en un punto es igual al opuesto de la imagen de la función en el opuesto del punto. La función cúbica es una función impar y lo vamos a demostrar. Su dominio son los reales. Entonces, para todo valor real, menos g de menos x, acá reemplazo x por menos x, me queda menos x al cubo. Bueno, menos x al cubo es menos x al cubo nomás, no cambia el signo como la función cuadrática, porque es impar el exponente. Aquí me queda menos por menos más, x cubo positivo. ¿Qué demostré? Que g de x es igual a menos g de menos x. Entonces g es impar. ¿Cómo se aprecia gráficamente una función impar? Va a guardar una simetría de centro ahora, una simetría central, donde el centro de simetría es el origen de coordenadas. ¿Cómo se ve esto? Se ve de la siguiente forma. Si yo trazo cualquier recta que pasa por el origen de coordenadas, me determina dos distancias que son iguales. Muy bien. Vamos a demostrar analíticamente ahora ya si las funciones son pares o impares. Estos ejercicios son del práctico. El 4b, que es una función polinómica. El dominio son los reales. Entonces, para todo valor del dominio de esta función, f de menos x, ¿a qué es igual? A 2 por menos x a la cuarta. ¿Ven? Basta reemplazar x por menos x para dar f de menos x. Más 3 por menos x al cuadrado. Aquí está mal expresado esto. Vamos a corregir. Aquí este paréntesis en realidad va aquí. Ahí. 3 por menos x al cuadrado menos 5. Menos x a la cuarta es x cuarta. Menos x al cuadrado es x cuadrado. Me queda entonces f de x. ¿Qué demostré?
que f de menos x es igual a f de x para todo valor del dominio de la función. Por lo tanto, f es par. Vamos a ver el ejercicio 4D entonces. F de x es el logaritmo de la razón entre 1 menos x y 1 más x. El dominio lo hallo haciendo que el número del logaritmo, o sea 1 menos x sobre 1 más x, sea positivo. De donde concluyo que el dominio de f es el intervalo abierto menos 1, abierto en 1. Hagan esto, si quieren, haciendo ambos valores, numerador y denominador positivos, ¿no es cierto?, o ambos negativos. Muy bien. Para todo valor del dominio de esta función, entonces, f de menos x, primero vamos a ver si es par, f de menos x, reemplazo x por menos x, me queda así, entonces, finalmente me queda logaritmo de 1 más x, porque menos por menos es más, y acá me queda más por menos menos, 1 menos x, ¿verdad? Es distinto de f de x, porque f de x es logaritmo de 1 menos x sobre 1 más x, y acá es 1 más x sobre 1 menos x. Esto no es f de x, entonces f no es par. Vamos a ver si es impar ahora. Menos f de menos x, menos f de menos x, o sea, esto que está aquí, es igual, ahora le antepongo el menos, ¿no es cierto? Menos f de menos x, que es esto que está aquí. ¿Ven? Esto. Una propiedad de los logaritmos dice que el logaritmo de una potencia, ¿no es cierto?, es igual al exponente por el logaritmo de la base. O sea que yo este número menos 1 lo puedo pasar como exponente aquí. Y es lo que hago en el paso siguiente. ¿Cómo me afecta este cociente de la potencia menos 1? Me invierte la base. En lugar de 1 más x sobre 1 menos x, me queda 1 menos x sobre 1 más x. Y el logaritmo de 1 menos x sobre 1 más x es f de x. Por lo tanto, demostré que la función es impar. Porque demostré que menos f de menos x es igual a f de x. Terminamos así con la primera parte de funciones.